Pienso que tenemos que ver con serenidad lo que está pasando en este momento en el país, con esta posible fusión de Palacio Nacional con el Banco de México y tratar de ver por dónde pudiera haber una salida. Con lo que te voy a decir se te va a acabar la serenidad. Porque fíjate, primero que nada, hablar de las cartas credenciales de Arturo Herrera, ¿no? Para ser gobernador del Banco de México, en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Banco de México, y lo voy a leer textualmente. Para ser gobernador del Banco de México, se requiere haber ocupado por lo menos durante 5 años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano. Arturo Herrera fue secretario de Hacienda 1 año, fue subsecretario de Hacienda 2 años y secretario de Finanzas del Distrito Federal durante 1 año más. Entonces son 4. No llega, no califica de entrada. Vamos a empezar por ahí. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de controlar el proceso inflacionario y el control del circulante? Que es las funciones principales que tiene el Banco de México, que es conducir correctamente el sistema, la soberanía monetaria nacional. Entonces, ¿qué se necesita en el Banco de México? Se necesita a alguien que, bueno, para Andrés Manuel López Obrador ahora, que haga lo que el presidente le diga, porque se necesitará este control inflacionario. Hemos visto a la inflación mexicana llegar a números no antes vistos, de casi pegándole al 6%, que no lo habíamos visto a nivel inflacionario. A nivel reciente, pues, a nivel, porque, sí, no. Porque No. Estamos hablando de los últimos años, ¿no? De los últimos años. Y al ver esto, el presidente tiene que poner el Banco de México a alguien que le ayude a controlar eso y a controlar el circulante nacional. Otra cosa que me llama la atención en términos económicos, hoy hablaba también de la relación que hacía Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el presidente lo dijo así hoy en la conferencia mañanera, y lo cito textual: la fuente principal de financiamiento para millones de mexicanos son las remesas. Vamos bien y debemos de seguir con esa disciplina. ¿Cuál disciplina? Estás hablando de las remesas. Estás tanto como diciendo que trabajen en Estados Unidos, porque ustedes siguen chambeando, porque yo necesito el dinero para controlar a mis bases en México. Pero no se queda ahí las cosas. Entonces sigue diciendo, es que muchos de los analistas financieros dicen que la gente no paga impuestos. Todos pagamos impuestos porque pagamos un IVA al momento de adquirir cualquier tipo de producto o mercancía. Pero no solamente eso, dice el presidente, dice que los que más pagan impuestos sobre la renta son los trabajadores. Cuando el impuesto sobre la renta es un impuesto directo sobre las ganancias, es un impuesto que se hace sobre el consolidado de lo que tú ganas, sobre lo que tú facturas, y sobre ese restante se establece un impuesto sobre la renta. Tienes un 60% de la población que no paga ese impuesto sobre la renta porque simplemente no tributa, porque no está dado de alta en el sistema hacendario mexicano. Entonces, hay muchos problemas en términos financieros. Ahora, te quiero poner en relación una cosa que está para ponerte de pelos. ¿Cómo se nos puede olvidar quién es este hombre Rogelio Ramírez de la O? Rogelio Ramírez de la O estuvo con Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy cercano en política financiera, inclusive fue propuesto de ganar las elecciones del 2006 para ser secretario de Hacienda, si él era presidente de la República. Cuando Andrés Manuel López Obrador decide hacer el plantón por el fraude electoral, el señor Ramírez de la O tuvo una conversación interesante con otro personaje ahí, el señor Jalife. ¿Te acuerdas de este misógino, señorcito? Señor. En fin, quiero que escuches la conversación y quiero que escuches lo que dice el señor Ramírez de la O y cómo especifica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pónganmelo, por favor. No, pues la gente está decepcionada con él, que la gente quiere chingadazos y lo ven que es timorato, que no le entra, que los traicionó y que es más de lo mismo, que se hace pendejo. Esa es la realidad, ese es el resumen. Tiene terror a la violencia. Tiene terror. ¿Cómo le vas a hacer? Le dicen, hasta Madero le entró a los chingadazos. El ahora que va a ser el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno estaba pidiendo en el 2006 que el presidente le entrara a los chingadazos, que la gente quiere chingadazos. El secretario que va a ser secretario de Hacienda llama a Andrés Manuel López Obrador timorato, le dice que los decepcionó, que los traicionó, y ahora es el que va a dirigir la política hacendaria mexicana. ¿Qué fue lo que tuvo que decirle para convencerlo de que regresara a sus intenciones políticas? Porque lo mismo tuvo que hacer con Carlos Ursúa
al principio de la administración, y Carlos Ursúa, cuando vio lo que estaba haciendo el presidente de la República, pues obviamente se hizo a un lado. ¿Qué es lo que tuvo que ofrecerle ahora a Ramírez de la O para que regresara al redil? Porque seguro, cuando entró a gobernar, pero seguro, llamó antes de Ursúa Seguramente lo llamó. Sí, por supuesto. Porque Ursúa lo acabó tildando de neoliberal y lo acabaron. Bueno, Ursúa se va de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque no está de acuerdo con las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a quién ponen? Recordar esa imagen de Arturo Herrera cuando es nombrado en Palacio Nacional como nuevo secretario de Hacienda. El señor estaba francamente asustado. Y lo que más llama la atención, la violación de la autonomía, no solamente del Banco de México, sino del propio Senado, en donde para ser nombrado gobernador del Banco de México se tiene que presentar una terna de 3 personas calificadas, hombres o mujeres, que sean electos y que sea una elección por parte del Senado mexicano. Esto es una designación. Él va a ser el gobernador del Banco de México. Bueno, el señor Herrera ya hizo fiesta de despedida en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, el enroque ya está dado. El señor no goza con las credenciales y, sobre todo, el peligro de tener al señor Rodríguez de la O como secretario de Hacienda, un hombre reaccionario, iracundo, que tal tildó de traidor, bueno, ya lo escucharon ustedes. Bueno, nada más para que tengamos una idea de cómo han evolucionado las cosas. No obstante, hoy tenemos hasta este momento a un gobernador del Banco de México que tiene guarda una independencia del presidente, tan es así que pues hoy se va justamente porque el presidente no la acepta. No sé si ustedes recuerden en el principio de esta administración que hay un fondo de estabilización presupuestaria. Sí. Bueno, se dijo primero que se iba a tocar ese fondo de estabilización presupuestaria. Entonces todos nos dijimos, pero ahí está el ahorro de los mexicanos, ese fondo no se puede tocar. Después se cambió la noticia y se dijo, no, sí lo vamos a tocar. Nada más les voy a dar este dato para que lo tengamos en cuenta. Cuando empezó el Fondo de Estabilización Presupuestaria, había 313,000 millones de pesos en el fondo. 313,000 millones. Hoy hay 15,000 millones. Las vacas están flacas. No. O sea, se está acabando el presidente el ahorro de todas partes. Ahora, ¿quién impide que se toquen las reservas internacionales? El banco. El Banco de México. Si el Fondo de Estabilización Presupuestaria ha sido alterado, prácticamente hoy está vacío, ¿qué podríamos esperar de las reservas internacionales en manos de la determinación que tenga o no el presidente de la República? Sí, claro. Se estarían disponiendo de estos recursos. Quiero pensar que no. Pero si el Fondo de Estabilización Presupuestaria se tocó así, pues entonces mañana no me extrañará. Y no solo es ese fondo, son los fideicomisos, son, N cantidad de otros dineros de ahorro que el presidente se ha acabado. Las vacas están flacas a nivel económico en México y el poner a Arturo en el Banco de México tiende a buscar una contención sobre una crisis económica que al final del día es una bomba de tiempo. Esto lo pueden enmascarar durante un rato, pero no pueden acabar. Y después de haber tenido gobernadores en el Banco de México de la talla de Guillermo Ortiz o de Agustín Carstens, ahora tenemos a Arturito. Pues sí, Arturo Herrera será, porque así lo designa el presidente, el gobernador del Banco Central.